idea mediana sobre los grupos de trabajo que necesita la plataforma para poder desarrollar claramente los logros que queremos tener, ¿sí? Con unos objetivos medianamente claros. Entonces, esa es la idea que tenemos. Entonces, os dejo ahora con algo. Vale, un poco la idea de la segunda parte era presentar unos cuadernos metodológicos que son como una base que se puede utilizar o no, pero es una propuesta de cuando faltan herramientas de trabajo para precisamente trabajar todos esos temas, pues tenerlo como un documento base con el que trabajar, ¿no? Igual ha salido tanta información de ese ejercicio que quizás sea más interesante hacer el paso de trabajar el tema de los grupos de trabajo y afrontar un poco cómo trabajar todo aquello que ha salido, porque si no esto se va a quedar un poco abierto sin concluir nada, ¿no? Entonces, en la web de la Red de Solidaridad Popular hay colgados una serie de documentos que son cuadernos metodológicos de cómo impulsar, pues bueno, organizar todos los movimientos sociales que existen en un territorio, en un distrito, en un barrio, para unar un poco esfuerzos y de verdad conseguir un poco la transformación social que se está buscando con todas estas iniciativas, ¿no? Entonces, eso está colgado y quizás no sea muy útil el leer esos documentos aquí, lo tenéis a vuestra disposición y es una herramienta en la que os podéis fijar o no, o sea, depende de las necesidades que haya aquí, ¿no? Entonces, un poco la línea que siguen esos cuadernos empieza por un grupo motor impulsor que aquí ya existe, entonces no nos vamos a meter, es la asamblea de la que antes hablabais con sus debilidades y fortalezas, que ya habéis trabajado en un tema de mapear quién está trabajando en Fuenlabrada, qué se está trabajando y cuáles son las necesidades que hay aquí. Eso más o menos entiendo que hay claridad, ¿no? O que ya se ha trabajado, que no es objeto de este taller. No, Nelson, si no, corregirme, a ver si voy hasta... Ya se ha hecho un diagnóstico de participativo, o sea, qué movimientos hay trabajando en Fuenlabrada, quiénes han querido formar parte de la plataforma y quiénes no, y en qué medida cada uno forma parte de la plataforma. Entiendo también que ya se ha hecho la priorización de necesidades, por lo que me habéis comentado, o sea, ya hay claras temas en los que trabajar en Fuenlabrada. Hubo un tema claro de necesidad alimentaria, por así decirlo, y se puso en funcionamiento la despensa solidaria o el banco de alimentos que se llama en algunos sitios. Se puede mejorar o no, pero eso ya está en marcha, ¿no? O sea, digamos que las necesidades que se han detectado en Fuenlabrada ya están cubiertas de alguna forma u otra, ya están en funcionamiento, ¿no? ¿O no? Bueno, claro. Más o menos. Las cosas están. Vale, cuando se detectan las necesidades, lo siguiente es, vale, yo veo que hay una necesidad, ¿cómo la afrontamos? ¿No? ¿Qué proyecto creamos para dar respuesta a esa necesidad? Hay familias que están ingiriendo menos alimentos o menos nutrientes al día de los necesarios, creemos la despensa solidaria para cubrir esa necesidad. Y ya el siguiente paso, que es para diseñar esas iniciativas concretas, o sea, no hablar por hablar, ni hablar... Necesitamos grupos de trabajo concretos, ¿vale? Es muy difícil pretender que todo el mundo esté a todo, porque además eso lo que genera es una de las debilidades, de las principales debilidades de las que habéis hablado antes, que es falta de compromiso, la gente viene un día pero no vienen los dos siguientes. Claro, esto es un tema voluntario. La gente dispone de un tiempo, de una energía y tampoco se puede pretender más, ¿no? Porque al final es energía que cada uno tiene a disposición de un movimiento, de una creencia de transformación social, pero no se puede pretender que la gente lo asuma como un trabajo, como un horario fijo. Entonces, es importante jugar con eso, también con las expectativas y los objetivos que tiene cada grupo de trabajo para generar precisamente el compromiso del que hablabais antes. Entonces, precisamente por eso, Nelson también me comentaba que quizás sea más interesante enfocar este ratico de trabajo en crear las propuestas de los grupos de trabajo. O sea, si todos como Asamblea General, no es imposible ponerse de acuerdo y que todos asistamos a todas las asambleas y que todos tengamos la misma información, quizás sea importante dividirnos un poco y que cada uno, donde se sienta más identificado, en el grupo de trabajo donde mejor se encuentre, empezar a trabajar un poco en cosas más específicas, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos un poco a dividir las propuestas de grupos de trabajo que hay y a ver dónde cada uno de nosotros nos sentimos un poco más identificados. ¿Sí?
Entonces, no sé si hay, Nelson, si quieres me ayudas un poco en esto, creo que hay una propuesta inicial de grupos de trabajo. Sí, a ver, yo observando las demandas y las necesidades internas de cómo organizar el trabajo, yo creo que para poner un ejemplo, uno de los grupos de trabajo debe ser la despensa solidaria, o sea, lo que se llama públicamente como banco de alimentos. Un grupo de trabajo debe ser la despensa de alimentos, todo lo que tiene que ver con recogida de alimentos y entrega de alimentos, porque es una actividad que demanda mucha energía, mucho músculo, mucho esfuerzo y mucha organización. Y hemos observado que lleva a toda la plataforma a participar, que no es que me parezca mal, me parece muy bien, pero es que hay otras cosas que no se pueden dejar de lado. La despensa de alimentos tiene todo un procedimiento que muchos de los que están aquí saben cómo y qué es lo que hay que hacer, pero no es solamente eso, también hay que recoger los alimentos, hay que almacenarlos, hay que clasificarlos, hay que hacer listados, hay que hacer todo el procedimiento de convocatoria, de día, y cómo nos relacionamos con la parte. Entonces, ese es un grupo de trabajo que yo veo claro, nítido, porque demanda mucho trabajo. Entonces, requiere un conjunto de personas que estén relacionadas directa e indirectamente con él. Ese es un ejemplo, pero yo creo que la idea también es que otros compañeros digan qué otras necesidades internas hay en el grupo de trabajo. Sabemos perfectamente que la despensa de alimentos tiene un objetivo claro, que responde directamente a las amenazas a las que nos ha llevado, a las consecuencias que nos ha llevado, entre comillas, este Estado de Derecho, ¿sí? De recortes sociales y políticas eminentemente neoliberales favoreciendo a unos cuantos en contra de otros. Ese es un ejemplo. Entonces la idea es de que salgan más propuestas. Vale, otra propuesta o esa respuesta a eso. Sobre lo que está diciendo Nelson me parece correctísimo, ¿no? Él sabe el eje de motor, como esta plataforma se está enfocando, de que empecemos con 7 o 8 personas, hemos ido creciendo, que accedemos más, con más objetivos, con más proposiciones y con más aptitudes. Pero cuando se crea el grupo de despensa, que es algo muy importante, porque es la raíz donde todo el empuje va a darle con una directriz a el beneficio de toda la humanidad que conlleva la plataforma de Sporting, tiene que haber dedicación y compromiso. No solamente el compromiso 3 para que he hecho presentación en la propuesta de la mesa de despenso, quitar el protagonismo, quitar los jefecillos, porque algunos se sienten jefecillos ya dentro de la plataforma, y cuando estamos en una mesa de la despensa de alimentos, tenemos que ser todos a una, quitar ese protagonismo, quitar esos jefecillos, quitar esa dedicación, porque yo lo he estado viendo aquí, yo llevo aquí desde el 23 de mayo, desde el 23 de mayo, estamos a octubre, yo estoy viendo cada día, voy viendo más expectativas, estoy viendo más cosas, voy aprendiendo cada vez más y estoy viendo cada vez más situaciones. Entonces, si la despensa y el grupo de la despensa se protagoniza, tener dedicación y compromiso, porque si no hay dedicación, no hay compromiso, estamos como estamos, seguimos tropezando, lo que tenemos que dejar es no tropezar. Esa es mi defensa hacia Nelson. Vale, por eso, a ver, el tema de trabajar en grupos de trabajo, el objetivo es un poco eso, es decir, vamos a separar un poco el trabajo en grupos un poco más pequeños que permitan precisamente el que cada uno se vincule allá donde esté más identificado, donde se sienta más cómodo trabajando y donde surjan menos ese tipo de conflictos de liderazgos más ajustados y tal. Vale, entonces, el paso que vamos a intentar dar ahora es como hacer conjuntamente un poco los grupos de trabajo que pueden tener para que cada uno se vincule a aquel donde esté más a gusto, digamos, o más identificado trabajando, ¿no? El tema de los liderazgos siempre pasa. Entonces, ¿cuál es el problema? Están planteando un problema y es que había una asamblea que centralizaba absolutamente todo tenía que pasar por la asamblea y no había como una segunda fase de grupos de trabajos concretos, ¿no? De trabajar la despensa de alimentos, de trabajar el tema de asesoría jurídica, lo que sea, las necesidades que se hayan detectado en este barrio, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo. Por supuesto, tiene que haber una asamblea y el trabajo de la asamblea, que es un tema de lo que habéis sacado aquí. O sea, de verdad tiene que haber un trabajo interno, uno, de establecer los objetivos clarísimos. O
O sea, y es una de las necesidades que han aparecido aquí, en las que se tienen que trabajar en breve, ¿no? Porque es como una de las debilidades que más habéis dicho, tener claro qué es lo que queremos hacer y más o menos en qué tiempos hacerlo, ¿no? Es un poco absurdo pensar en el corto tiempo, porque si esto lo planteamos como un proceso de transformación social, eso parte de un medio largo plazo. O sea, lo del corto plazo a lo mejor es más la despensa de alimentos, cubrir la necesidad de alimentos de determinadas familias. Eso es un poco responder más a la emergencia, pero el proceso que se plantea desde la plataforma es una transformación social a largo plazo. Entonces, también hay que ser un poco paciente, pero para ser paciente hay que generar seguridad a la gente que está en la plataforma. Es decir, hay unos objetivos claros, estos son los tiempos y vamos a ver cómo nos organizamos. Y eso es el papel de la asamblea. El papel del resto de la gente en los grupos de trabajo es algo mucho más operativo, que es lo que dices tú. En cada grupo de trabajo, ahora si queréis trabajamos en las propuestas de establecer determinadas personas dentro de cada grupo de trabajo con una función clara. Y que esa función, o sea, sea asumida de forma comprometida, ¿no? Y aquí, esa es casi la única forma de generar un poco de proceso, porque si no esto al final es hablar por hablar, ¿no? O sea, depende mucho de que esa persona venga a la siguiente reunión, pero si no viene, ya no podemos avanzar. Entonces, vamos a intentar poner un poco de algunas herramientas para disminuir un poco esas tensiones que están surgiendo, ¿vale? Entonces, se ve clarísimo un grupo en despensa de alimentos. Dentro del grupo de despensa de alimentos habrá distintos roles, pero primero vamos a hacer la propuesta de grupos de trabajo. ¿Alguien tiene otro grupo de trabajo que veis realmente necesario dentro de la plataforma? Formación a la gente, enseñarle, por ejemplo, clases particulares de idiomas, diseño gráfico, tecnologías, formación, por ejemplo. O empleo, que llamábamos antes. Sí, sí, sí. O sea, eso formaba parte de un grupo que se llamaba empleo. Sí. Grupo de trabajo de empleo. Incluía temas de formación. ¿Qué más cosas incluía? Autogestión, No, eran talleres, sí. ¿Talleres a otras organizaciones? No, ¿Talleres talleres internos? a nosotros. Había propuestas de talleres de hacer jabón, taller de serpentinas, también creo que se propuso taller de... ¿cómo se llama esto? Lo que hace Javi. O sea, son talleres más lúdicos, participativos para la gente. Yo creo que de pronto ahí, recogiendo diferentes iniciativas, ese grupo de trabajo que trabajaba con la idea de la economía solidaria, de autoempleo, de iniciativas de diferente orden, apuntando a la economía solidaria. Ahí cabe también las propuestas de cooperativa o no cooperativa, autoempleo, y otras que apuntan a la autogestión de la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de empleo es fundamental, pero con todo nuestro enfoque, autoempleo, que ahí podría estar en autoempleo, por ejemplo, el cooperativismo y otras propuestas que se pueden manejar ahí. Lo de formación sería como un componente de ese grupo de trabajo, ¿sí? Porque se podría desarrollar también como con talleres de formación en determinadas capacidades, ¿sí? Pero haría parte de todo un conjunto de iniciativas. Yo lo denominaría iniciativas de economía solidaria, ese grupo de trabajo. O no sé si de pronto hay otra idea. Yo creo que empleo no lo hemos... está todavía por definirlo, lo amplio que puede ser eso, porque creo que debe responder a dar perspectivas a las necesidades que tenemos los miembros o socios. Y las necesidades son comer, pagar la luz y sentirnos autosuficientes de afrontar la debilidad que tenemos, que es la ausencia de trabajo y de muchas necesidades. Entonces debería de ir dentro de lo que es como acabas tú de decir, cooperativismo. Si fuéramos capaces de dar una nueva forma de empleo, una nueva forma de cubrir esas necesidades de trabajo, sería bueno, y eso estaría dentro de las cooperativas.
además de dar nueva orientación formativa a la gente. Es decir, no nos vale ya el poner ladrillos. Hay otros trabajos que son de futuro. Por ejemplo, la gama blanca, que es la atención a los mayores. Ahí deberíamos de dar cierta formación para crear salidas en ese campo laboral, ¿no? Cómo la cooperativa puede estar dentro de eso, o en la cooperativa puede estar muchísimas cosas nuevas. Es decir, coger la misma orientación, no, ¿qué iba a decir? Trabajos, cogerlos en cooperativa. Inclusive trabajos que no han existido y que pueden estar por descubrir, como se están descubriendo a diario. Vale, eso, sin duda alguna, todas esas decisiones o planteamientos es un trabajo que tiene que hacer el grupo de empleo, o como lo llaméis posteriormente, focalizándose en eso, ¿no? O sea, la intención es un poco, vamos a empezar a trabajar. Hay tantas cosas sobre las que trabajar, y por el diagnóstico de necesidades que se ha hecho en Fuenlabrada, por lo visto hay tantas cosas y tantas necesidades que vamos a empezar simplemente a crear grupos de trabajo para que focalizarnos en determinados temas, ¿vale? Porque si no vamos a seguir hablando sobre... Entonces, todo eso entrará dentro del debate del grupo de empleo, y cuando se conforme el grupo de empleo habrá que hacer una serie de necesidades sobre las que trabajar. Todo el mundo que decida formar parte del grupo de empleo tendrá que plantearse todo este tema, desde un objetivo de toda la plataforma. O sea, la visión tiene que ser de toda la plataforma a través de la asamblea, que entiendo que es vuestro órgano, como por así decirlo, decisorio, pero luego en cada grupo de trabajo se tocará el tema específico, y para eso hay que trabajar también un tema de confianza, que es lo que habéis planteado. Es decir, no podemos estar todos a todos. Si yo estoy en un grupo de empleo porque me siento más identificado en ese grupo, necesito también la confianza de los otros grupos, de lo que yo estoy planteando y trabajando es tan válido como lo que otros grupos están haciendo, ¿no? Porque si no, esas desconfianzas al final es trabajo en balde y no progresar en nada. Pero bueno, eso es un proceso que se va a trabajar. Más propuestas de grupos de trabajo. Otra propuesta, por ejemplo, las personas mayores, bien ha dicho el compañero, se sienten muy validados, porque si por ejemplo se les pone una bombilla, un hombre de 64 años y tiene una debilidad, ¿cierto? No puede poner la bombilla, sino ser solidario para combatir esa necesidad de esas personas mayores, ayudar a una persona que está en una silla de ruedas, pues ayudarla y poder facilitarle la incorporación para subir a su casa. Entonces, atender a las víctimas, de las muchas que estamos siendo todos, porque no somos víctimas, con este dichoso día a día que llevamos, y entonces sacar unas personas, un grupo para atención a la víctima y una defensa alimentaria para ver las necesidades de esas personas. O sea, apoyo más a personas mayores. A personas mayores, que es una cosa bastante necesaria. No es solamente estar en la mesa de defensa y recoger macarrones, garbanzos y judías y ya con eso hemos resuelto todo. No hay otras cosas, necesidades, muchas más necesidades, por ejemplo, como esas en las que he dicho. ¿Estaba esto? Sí, yo propongo el grupo de trabajo de vivienda, y cuando digo el grupo de trabajo de vivienda me refiero a vivienda como un artículo de primera necesidad, como un recurso básico de primera necesidad. No se puede permitir que haya familias enteras viviendo de prestado en casa de los padres, en casa de los suegros una temporada, en casa de unos primos otra temporada, habiendo casas de los bancos vacías en Fuenlabrada, en todo Madrid y en toda España, que las casas de los bancos son nuestras casas que les ha regalado el gobierno 35.000 millones de euros a los bancos. Y eso no se puede consentir. Y hay que crear un grupo de vivienda para ayudar a las familias que la necesitan la vivienda, para que puedan ocupar una vivienda, darles las herramientas, tanto legales como herramientas de decirles cómo se ocupan, no ocupárselas nosotros, pero sí darles la posibilidad de que las ocupen ellos, con todas las consecuencias legales y todas las cosas que tiene eso de antemano y a posteriori. Vale, un poco al hilo de tu propuesta, que además es una de las necesidades que se está dando en todos los barrios de Madrid. O sea,
no sé muy bien cuál es la situación en Fuenlabrada, pero si te vas a Tetuán, a Carabanchel, es un poco una de las principales necesidades que hay ahora, ¿no? Uno de los temas que hay que ver también es qué gente hay ya trabajando en esto. O sea, si hay una plataforma de afectados por la hipoteca funcionando en Fuenlabrada, uno de los temas principales, que además es la base del trabajo en red, ¿no? Es crear un espacio para sentarse juntos, saber lo que están haciendo unos y en lo que nosotros podemos entrar a apoyar, ¿no? Dejar de duplicar esfuerzos, sino aunarnos un poco más con un objetivo claro. Por eso es tan importante que la Asamblea establezca objetivos clarísimos a conseguir y en qué tiempos conseguirlos, ¿no? Entonces, no sé si ya se haya hecho el ejercicio de ver qué movimientos sociales hay en Fuenlabrada o qué organizaciones hay ya trabajando ese tema de vivienda. Se ha hecho ya. Fuenlabrada todavía no la hay, se está creando una PAC en Fuenlabrada, pero todavía no está. Pues entonces, uno de los objetivos de este grupo de trabajo será ponerse quizás un poco al lado de todo eso que está funcionando para ir un poco de la mano, ¿no? O sea, acompañar todo el proceso y fortalecerlo entre todos. Incluso colaborar con la PAC, que es la que ha creado esa iniciativa en toda España. Exacto. Claro, un poco el trabajo en red también es aprovechar las iniciativas que ya están en marcha, ¿no? Todos tenemos muchas ideas, pero si hay cosas que ya están funcionando, pues es mejor juntarse un poco porque si no va a seguir siendo esfuerzos individualizados que, insisto, es otra de las debilidades que habéis contado antes, ¿no? Otra propuesta del grupo de trabajo había... yo creo que un grupo, por ejemplo, de trabajo jurídico en apoyo de cualquier tipo laboral, en la misma vivienda, una cosa de esa. Sí, que quizás sería un grupo como transversal a todos, ¿no? Desde dar apoyo jurídico en vivienda, dar apoyo jurídico a la gente que les están identificando la policía, la gente que está ocupando una vivienda, la gente que va a manifestarse, un poco de apoyo de, bueno, ¿qué me puede pasar si hago? ¿No? Yo creo que para no duplicar esfuerzos, como has dicho, debería haber un grupo propio que se encargue de las relaciones con otras asociaciones, tanto asociaciones de vecinos, asociaciones de inmigrantes, la propia PAC, el 15N, el Frente Cívico. Yo creo que eso debería ser un grupo propio, quien se encargue de tener relaciones. ¿Y por qué crees que tiene que ser un grupo propio y no que dentro de cada grupo se hagan ese tipo de relaciones con las organizaciones que ya están trabajando en ese tema? ¿Por qué crees que es más importante crear un grupo aparte? Es decir, por ejemplo, el tema de relaciones con el entorno, quizás yo lo veo más como parte de la asamblea, ¿no? Si hay una asamblea que está decidiendo los objetivos generales y está creando un poco como la metodología de qué hacer y cómo hacerlo, quizás sería un poco más quienes tienen que pensar, conocer quiénes trabajan en Fuenlabrada, quién trabaja cada cosa y cómo empezar a hacer las relaciones con los movimientos que ya existen, ¿no? Y luego creo que por supuesto tiene que existir un grupo de comunicación tanto para la comunicación interna con los distintos grupos de trabajo como con la comunicación interna, temas de difusión, carteles, documentos, redes sociales. Convocatorias. Vale. Por aquí el compañero... Sí, yo propongo un grupo de trabajo de formación social, de concienciación y de enseñar a la gente a luchar, a dar una respuesta efectiva, a motivarles a enseñarles a luchar, qué actitudes tomar, formación social. Vale, como grupo aparte, vuelvo a la misma reflexión de antes, como grupo aparte, como parte de la asamblea o dentro de cada grupo intentar hacer la... Pregunto, ¿eh? Que se vote, ¿no? Se puede someter a votación y yo lo pongo. O sea, como un grupo de movilización y sensibilización social, algo así. Bueno, de formación social. Formación social. Y había otra persona que quería... Sí, a ver,
yo creo que debe haber un grupo que esté encargado de organización, desde la planeación interna, que coordine todas las actividades propias y que esté encargado del cumplimiento de los compromisos, que haga las convocatorias, que establezca que en tal fecha se va a realizar tal cosa y que haga un seguimiento del plan de cada grupo de trabajo, del plan de todas las asambleas y del logro de resultados. Ese mismo grupo de trabajo podría llevar incluso hasta las finanzas. Yo creo que son funciones muy específicas, porque aquí, como somos un grupo de autogestión y autofinanciado, pues hay que dar cuentas también periódicamente de lo que hay o de lo que hace falta. Entonces yo creo que ese es un grupo muy específico, pero hay otra cosa. El de apoyo jurídico, yo lo veo muy relacionado, el 6.5, el grupo 5 con el grupo 4. Si le damos otra mirada, si fuera un grupo de apoyo, un grupo de trabajo, un grupo de apoyo, el derechos laborales y el derecho a la vivienda digna. Entonces podríamos conformar un grupo de apoyo relacionado con los movimientos que hay en la ciudad, por ejemplo, a las diferentes iniciativas que hay de afectados por la hipoteca o de afectados por el trabajo también, ¿sí? Entonces, el grupo 4 y el 5 lo vería yo como uno, un grupo de apoyo de carácter jurídico incluso, de apoyo jurídico. Y entonces no estaríamos repitiendo muchos procesos que hay en la ciudad. Y yo los veo como derechos básicos de trabajadores y trabajadoras. O sea, es que la vivienda es un derecho. Como mínimo todos queremos tener un techo, ¿no? Como mínimo, y una vivienda digna. Y lo otro son los derechos. Pero a su vez, sabemos que de las personas que estamos aquí y de las familias que hacen parte de la red, muchas personas tienen necesidades jurídicas. Necesidades jurídicas, necesitan un abogado, una abogada. Entonces yo creo que nosotros podemos ofrecer orientación, acompañamiento, asesorar todo ese proceso de derechos laborales y el derecho a la vivienda. Y yo creo que, por ejemplo, lo de la formación social, aquí se ve patético, porque se puede dar formación en hipotecas, se puede dar formación qué es un ERE, ¿sí? ¿Qué es un ERE y qué implicaciones tiene para los trabajadores y las trabajadoras? Mucha gente escucha hablar de unas cosas, pero luego no lo sabe. Entonces, el grupo de vivienda y apoyo jurídico lo redondearía en un grupo de apoyo en derecho laboral y de vivienda, de carácter jurídico y o jurídico, ¿sí? Vale, esto es una propuesta de todas formas inicial sobre la que después habrá que seguir trabajando, pero como propuesta inicial vamos a dejarla así, y esto de todas formas tiene que partir también de la reflexión de la que hablábamos antes. ¿Qué hay ya en Fuenlabrada? ¿Qué está funcionando? ¿Y con quién vamos a crear un poco de alianzas, ¿no? Si ya está la PA con gente colaborando en la asesoría jurídica vivienda, pues que a lo mejor hay otra necesidad que habéis detectado mucho más prioritaria o porque no está cubierta, en la que a lo mejor es más interesante empezar a trabajar, ¿no? Había un... Todo lo de la vivienda, está bien lo que ha dicho Nelson sobre la vivienda, una cosa sería que va en conjunto en el tema jurídico, ¿no? Que si es su formación tal y cual. Pero no nos olvidemos también de otra cosa, de una dificultad bastante grotesca, es el tema de la sanidad. Porque la sanidad hoy está viendo muchísimos conflictos, es una cosa que nos pertenece a la sanidad, tanto nuestra sanidad pública, porque hay personas que no tienen ni médico, no tienen ningún tipo de prestación, no tienen para comprar la medicina, no tienen temas psicológicos, no tienen todo el tema. Es uno de los temas que había que hincapié sobre este tema de la sanidad, de que por ejemplo, un extranjero, que yo con esto no quiero decir que malacismo, ¿no? Porque se está conllevando en nuestro país como en los muchos tipos de países que hay dentro alrededor del mundo, y el tener una dificultad enormemente cada vez peor. Les están poniendo cada vez más conflicto y más zancadilla para que se vayan a sus países, porque estos gobiernos no son dignos, son egoístas para sí mismos, no para los demás. ¿Me entiendes? Ya nos ha subido la luz, nos ha subido el gas, pero la sanidad no se preocupa de ella. Entonces lo quieren reivindicar, que yo tenga que no tener un santo céntimo porque no me da el Estado ningún tipo de prestación y que yo no pueda comprar una medicina o una operación y que yo me tenga que comprar una prótesis y que yo tenga que pagar una prótesis porque no tengo, eso es indigno, porque ha habido casos que ya salieron en la prensa pública del país
en el que una persona fue operada, le tuvieron que poner una prótesis y tuvo que iniciar de poder pagar la prótesis, si no le retiraban la prótesis. Eso es indigno, eso es indigno. Entonces la sanidad, tenemos que dar uno de los hincapiés, igual que damos a los alimentos, pero la sanidad pública es uno de los que no tenemos que olvidar, que vivimos de la sanidad pública. O sea, sin duda alguna, lo que propones es crear un grupo aparte. Sí, que hay hincapié sobre eso, porque si por ejemplo tú necesitas unos zapatos ortopédicos, si tú no tienes dinero, ¿cómo te compras unos zapatos ortopédicos? Si tú necesitas una medicina, por ejemplo, un nitrosol para el tema del corazón o de sangre o de cualquier cosa, ¿cómo te compras tú esa medicina? Si encima no tienes ni médico, ni tienes prestaciones, ni tienes ningún medio de ayuda, ni social. Vale. Es uno de los temas muy importantes. No, y gracias por sacarlo a luz, porque es verdad que el tema sanitario, igual que el tema de educación, igual que el tema de vivienda, son los pilares fundamentales en los que hay más necesidad, más necesario es trabajar y sobre todo más necesario es vincular a la gente que está afectada por todo eso en el trabajo conjunto que tenemos en la vida. Exacto. Perdón, señalaba una cosa también, dice, apoyo a personas mayores, apoyo a la infancia, porque cuando las madres trabajan o están en dificultades, los niños no hay que los recoja. Normalmente van, el que tiene abuelos va, pero el que no, mi mujer trabaja recogiendo a niños que no los pueden recoger los padres. Niños. Sí, menores. Infancia. Bueno. Vale. Cuando se establecen los grupos de trabajo hay algo que es un poco más metodológico, pero que quizás sea útil para intentar evitar un poco las debilidades que han ido saliendo aquí, ¿no? De todas estas debilidades, ha habido algunas que se han repetido mucho, y por eso Juanma decía, no son tantas debilidades, porque si las resumes, hay como 3 o 4 que las habéis dicho muchos de vosotros, las habéis repetido, y quizás sean las primeras en las que hay que trabajar un poco, ¿no? Habéis hablado sobre todo de un tema de falta de compromiso, de indiferencia de algunos, de falta de asistencia. Precisamente quizás separar un poco los esfuerzos en grupos de trabajo y estarme implicado en uno concreto donde mejor me sienta, quizás aumente un poco el compromiso de la gente. O sea, si yo estoy muy interesada en el tema de vivienda, de repente empiezo a hacer contactos con otras organizaciones que trabajan en Fuenlabrada y me empiezo a meter en el tema, también a mí me hace sentir un poco más comprometida con ello, ¿no? Entonces, quizás mejore un poco tanto la asistencia como el compromiso con la causa, como el poder de verdad dar a cambio mucha más energía, ¿no? Igual también hay que tener muy claro que lo que decíamos al principio, que es un tema voluntario, que parte del esfuerzo de cada uno y que lo poco que se dé o lo mucho siempre va a ser bienvenido, ¿no? Hay que partir de esa base, no tanto como de exigencia, sino de... Luego habéis hablado sobre todo de la falta de coordinación como debilidad. Lo que se propone con los grupos de trabajo, o sea, Nelson me ha comentado al principio que el grupo motor, o sea, la asamblea general ya existe. La asamblea quizás lo que le falta es un trabajo de tener muy claros los objetivos y de transmitirlos, ¿no? De saber transmitirlos y poner tiempos. Entonces, quizás sería importante que si se constituyen los grupos de trabajo siempre haya una persona como de vínculo entre el grupo de trabajo y la asamblea. De modo que no todos tengamos que ir a las asambleas, sino que haya una persona que ya funcione como hilo transmisor de comunicación entre la asamblea y el grupo concreto. Así a lo mejor nos quemamos un poco menos, no tenemos 3 asambleas a la semana porque todo el mundo está metido en 8 cosas y al final pues sucede que no podemos ir a todo. Entonces, quizás eso a lo mejor un poco. El tema de desconfianza, de individualismo que habéis comentado, de liderazgos muy claros, pues quizás trabajando en grupos un poco más pequeños sea más fácil el trabajar en grupo y el evitarnos estos individualismos que tanto daño parece que están haciendo, ¿no? Y el tema de la dispersión de ideas, de no saber qué hacer, insisto, quizás la asamblea tiene que poner unos objetivos mucho más claros y luego dentro de cada grupo de trabajo habrá que hacer el mismo ejercicio, tener muy claro qué queremos hacer, con quién lo queremos hacer y en qué tiempos lo queremos hacer. Y
quizás teniendo eso más claro a pequeña escala sea más fácil para todos trabajar, ¿no? Porque si no esto es como hablar sobre la nada. Lo que quizás ayude un poco al interior de cada grupo de trabajo es, uno, la persona que hemos dicho de comunicación entre la asamblea general y cada grupo de trabajo, nombrar una persona que haga de hilo conector. Segundo, una persona que dinamice las reuniones. O sea, otras de las debilidades que habéis comentado es eso, falta de claridad de ideas, o sea, de qué vamos a hablar, cuál es el objetivo que queremos conseguir, acabo y ya tengo. Entonces, quizás una persona que asuma el rol de convocar, de moderar un poco dentro de la asamblea y dar el turno de palabra, lidiar un poco cuando hay un conflicto, intentar llegar a una solución, hacer la propuesta de una reunión y finalmente cuál es la conclusión de cada reunión, es decir, dejar objetivos claros. Hoy hemos acordado esto y seguimos trabajando sobre esto. Es muy útil a veces que una persona se encargue de eso porque si no es lo de siempre, vamos a asambleas donde no definimos nada, no tenemos objetivos claros y hay veces y más cuando decís que la plataforma ha crecido tanto que lo que necesita es un poco de estructura, ¿no? Para tener claridad qué tenemos que hacer o qué queremos hacer cada uno y cómo lo queremos hacer.